Bienvenidos a este estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Estamos felices, ¿no es cierto? Porque nos acompañas, sea que lo hagas por la televisión, por audio o por las redes sociales. Sinceramente, oramos para que Dios derrame sus abundantes bendiciones sobre ti y los tuyos. Pero también te queremos decir a ti que no olvides compartir este estudio por las redes sociales. Claro. Y es menester que muchos aprendan estas verdades bíblicas porque les va a ayudar. Son consejos prácticos. Amén, amén. Es un método evangelístico también. Seguro que sí. Bueno, Omar, este año tuvimos el concilio número 62 de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y la Voz de la Esperanza estuvo presente en St. Louis, Missouri, ¿no es cierto? La verdad es un momento único, ¿no es cierto? La verdad que Vivimos allí experiencias inolvidables, claro. Compartimos testimonios, elevamos fervientes oraciones y saludamos a amigos que hace tiempo no nos veíamos y conocimos también a nuevos amigos y hermanos. Claro, no podemos mencionar a todos, pero compartiremos algunos de nuestros encuentros. Allí saludamos a nuestra querida prima Verónica Mercedes Casali, su esposo, sus hijos que viajaron desde Argentina. Fue un placer verles. Saludamos a nuestro apreciado doctor Ricardo Peverini. Así fue. Hijo del pastor Milton Peverini, quien fue director, orador de la Voz de la Esperanza del año 1971 al año 1996. Cierto. El doctor Peverini siempre apoya nuestro ministerio. Dios le bendiga en la labor que realiza para el reino de los cielos. Amén, amén. Y saludamos a la hermana Rosita Rubio. Ella es salvadoreña, pero vive en Houston, Texas. Viajó en carro hasta allá. Y ella nos dijo, me encanta ver sus repasos de lección. Aunque ya haya estudiado, siempre aprendo mejor con ustedes. Son de mucha bendición a mi vida. Los tengo en mi corazón. Gracias por su trabajo. Gracias por sus lindas palabras, hermana Rosita. Ahí la Amén. conocimos, nos sacamos fotos. Dios continúe bendiciéndole junto a su familia. Amén, amén. Ahora, ¿qué te parece si oramos para iniciar este estudio? Padre que moras en los cielos, es un alto privilegio poder estudiar con nuestros amigos y amigas la palabra de Dios. Que podamos extraer verdades tangibles para nuestros tiempos. Y esto lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, damos comienzo entonces a la lección número 7 para el 16 de agosto 2025. Se titula El pan y el agua de vida. Oh, los israelitas habían alabado a Dios, agradeciéndoles por haberlos librado del Mar Rojo. Pero después de unos poquitos días comenzaron a murmurar y a quejarse, a mitotear, ya. alejándose de la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Terminaron vagando por el desierto durante 40 años. Casi nada. Casi nada. Esta semana estudiaremos la jornada de los israelitas a la vecindad del monte Sinaí. Y tú y yo, con la Voz de la Esperanza, lo visitamos. Así fue. Escudriñaremos 5 narrativas. La conversión del agua amarga en dulce, en Mará. Así fue. La historia cuando el agua brotó de una roca. Los 2 dones milagrosos de alimentos, de codornices y maná. Y las enseñanzas sobre cómo guardar el sábado. Luego le sigue un relato adicional, la visita del suegro Jetro, quien dio sabios consejos a su yerno Moisés. Ah, sí, bueno, cubriremos muchísimo material en realidad y debemos preguntarnos de qué manera estas experiencias de los israelitas son un ejemplo para nosotros. ¿Qué simbolizan la comida y el agua que se les proporcionó? ¿Cómo entendemos que Cristo es la roca espiritual que
proporcionó el agua. El texto de esta semana se encuentra en Éxodo, capítulo 16, versículos 28 al 30. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de sábado, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Hablando a Moisés personalmente, Dios se dirigió a la nación como un todo y a los individuos desobedientes en particular. ¿Sabes, hermano? Los regañó como a niños, como plebes. Les dijo: vayan y siéntense en la esquina y piensen en lo que han hecho. En inglés se dice time out. Es interesante porque a veces yo veo a mi hijo, a mi hija, poniéndolo en una esquina a nuestro nieto Lucas y le ponen en time out. Dios se dirigió al pueblo, sí, como juez. Le surgió que hicieran frente a la pregunta de cuándo terminarían su conducta pecaminosa y cuándo aprenderían que no podían ganar nada con la desobediencia. La pregunta de Dios, ¿hasta cuándo?, implica que durante un tiempo considerable Israel había estado, quebrantando el sábado, con pleno conocimiento de que actuaban erróneamente. Es admirable la paciencia de Dios con su obstinado pueblo. Esto nos enseña una importante lección a nosotros, que tendemos a ser, yo también, impacientes. En vez de castigar a Israel por sus murmuraciones y actos de desobediencia, Dios condescendió a razonar con ellos, explicando el propósito de sus requisitos. La intervención milagrosa de Dios para rescatar a su pueblo de la esclavitud fue un acontecimiento sin precedentes e irrepetible. Los israelitas estaban finalmente a salvo y libres de irse, pero la libertad es una comodidad muy costosa, hermanos. Israel inició un peregrinaje extenso y desconocido hacia la tierra prometida. Su travesía por el desierto sería larga, exigente. Necesitaban aprender multitud de lecciones nuevas. Claro, Dios los guiaría y los cuidaría, deseando ayudarlos a crecer, pero ellos debían aprender disciplina, autocontrol, sacrificio, altruismo, confianza en Dios y, sobre todo, obediencia. Moisés fue elegido por Dios para liderar al pueblo y llevarlos al triunfo. Era mandatorio que los israelitas se mantuvieran unidos en cooperación comunitaria, ayudándose los unos a los otros. ¿Saben, Nesí? Enfrentarían muchos obstáculos y desafíos. ¿Cierto? Y gran parte de su crecimiento espiritual dependería de cómo soportarían esas luchas y cómo responderían a su líder Moisés. Muy cierto. Bueno, aprenderemos muchas lecciones prácticas esta semana. Al igual que los israelitas, nosotros también enfrentamos inconvenientes que parecen imposibles de superar a veces. Aprender a crecer espiritualmente requiere que aprendamos a confiar en Dios y obedecerle. Así es. Nuestra fe en Él nos asegura que Él puede hacer lo imposible en nuestras vidas, que avanzaremos, incluso cuando el camino parece bloqueado. Correcto. Porque sabemos que Dios superará cualquier barrera, hermano, hermana. Bien, analicemos entonces el estudio del domingo 10 de agosto titulado Aguas Amargas. ¿Has probado alguna vez eso?
Cada buena historia requiere que prestemos atención a la trama, al lugar, a la época y a los personajes buenos y los villanos. Oh, sí. Y claro, el propósito principal de una buena historia es la solución al problema y las lecciones aprendidas. ¿Sabes? Por primera vez en el libro de Éxodo aparece la raíz hebrea lum. Murmurar, refunfuñar, criticar, mitotear, quejarse. Tras la gran liberación de Egipto, la experiencia del Mar Rojo y la espléndida celebración de la salvación divina, Dios condujo a Israel al desierto de Shur, y nosotros hemos pasado por allí. Viajaron durante 3 días. ¡Ay, es un desierto más seco! Es impresionante. Y los israelitas enfrentaron una gran prueba. Así fue. Faltaba agua potable en el desierto. ¿Cuántas veces hemos ido a lugares donde hay un ojo de agua? Y el dueño del lugar dice, ese no, porque hay aguas amargas, aguas contaminadas. Bueno, es desesperante estar en el desierto, ¿no es cierto? Sin agua. Se detuvieron allí en Mara. Y como has dicho, Omar, el agua en ese lugar era tan amarga, tan salobre, que era completamente inadecuada para beber. Oh, lógicamente el pueblo murmuró contra Moisés. Así de veleidoso y voluble es el ser humano. Así son los cambios de nuestros sentimientos internos, causados por nuestras condiciones externas. Tristemente, la palabra hebrea lum se convirtió en una expresión clave que marcó las historias de Israel peregrinando por el desierto. Es una palabra dominante en los relatos del maná y las codornices. También se menciona en el relato sobre el agua que brota de la roca en la narrativa de Refidim. En cada episodio, Dios es el solucionador de problemas, el pacificador. Pero la incredulidad del pueblo era creciente. Debido a su constante murmuración y desobediencia, experimentaron graves complicaciones y tragedias. La fe de Israel en su bondadoso Dios tambaleaba con gran facilidad, mis hermanos. Cuando se quejaron en Mará, Moisés clamó al Señor y Dios reaccionó con compasión realizando el primer milagro con la madera de un árbol. Le ordenó a Moisés que arrojara un trozo de madera al agua amarga. Moisés siguió las instrucciones de Dios y bueno, el agua se endulzó. Claro, no fue la madera, sino Dios quien hizo el agua dulce y potable. Y el pueblo tuvo que aprender allí 2 lecciones importantes. Número 1, tener paciencia para esperar el tiempo de Dios. Y número 2, entender que Dios obra en cooperación con los seres humanos. En el contexto del endulzamiento del agua amarga, Dios prometió que si oían atentamente su voz y le obedecían, no sufrirían las enfermedades, que en el hebreo es macalah, que sufrieron los egipcios. ¿Saben? Sí, es interesante. En su promesa, Dios usó una fórmula divina. Yo soy Jehová tu sanador, Éxodo 15:26. Pero notan así, nosotros llamamos milagro, pero para Dios es un acto bioquímico. Dios no tiene milagros, si no, no fuera Dios. Él es todopoderoso. Él es todopoderoso y Él conoce todas las leyes de la física, Seguro. de la química, de todo. Y estimados, usó, como usó con el ciego Bartimeo, barro con saliva de él, para curarle de su ceguera, usó un componente que sí tenía propiedades que el propio Creador había puesto. Claro, claro. Dios se refirió a las diversas enfermedades en relación con las 10 plagas. Así fue. Ninguna plaga caería sobre los fieles. Claro, los que serían obedientes, claro, ¿no es cierto? Claro. Definitivamente no era fácil para los israelitas. En el desierto el agua es un producto básico, esencial.
Sin agua potable no se puede vivir. No. Y aguas amargas. Claro, menos. Lo único amargo que me gusta a mí, Omar, es el chocolate negro. Así. Bueno, siendo esa la excepción, prefiero siempre evitar todo lo amargo, especialmente las circunstancias amargas, ¿no es cierto? Me encantaría que la vida fuera dulce y agradable todo el tiempo. Quizás yo hubiera reclamado y murmurado como los israelitas, porque en nuestra vida, Omar, surgen temporadas amargas como Mara, que mortifican nuestra existencia. Pero eso no ocurre porque Dios sea antipático, hermanos. Eso ocurre para que veamos que nuestro Dios puede endulzar las circunstancias más salobres de nuestra vida. Después del evento de Mara, Israel acampó en Elim, donde había abundante agua y sombra de las palmeras. Así fue. Allí los hijos de Israel dieron por sentado muchas cosas. Olvidaron rápidamente los milagros que Dios había obrado, milagros por los cuales le alabaron con entusiasmo, declarando en Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Bueno, sin embargo, incluso con sus quejas, Dios prometió protegerlos si le obedecían. El comentario bíblico de Matthew Henry explica: a un israelita rebelde no le irá mejor que a un egipcio rebelde. La amenaza es implícita, la promesa expresada. Si estamos bien, Él es quien nos guarda. Si estamos enfermos, Él es quien nos recupera. Él es nuestra vida y la duración de nuestros días. En Elim tuvieron agua buena y suficiente. Aunque Dios pueda por un tiempo ordenar a su pueblo que acampe junto a las aguas amargas de Mara, esa no será siempre su suerte. No desfallezcamos en las tribulaciones. Como pueblo redimido, los israelitas debían consagrarse a Dios y obedecerle. Esa misma exhortación es para nosotros hoy. La salvación no es un pase gratis para evitar momentos difíciles. El comentario bíblico de Charles Simeon expone lo siguiente: si le ofendemos con una desobediencia voluntaria y habitual, nadie podrá protegernos, pero si nos entregamos sin fingimiento a Él, nadie podrá hacernos daño. Podremos asegurarnos de su favor porque Él es y siempre será Jehová nuestro sanador. Ahora, la lección pregunta, Omar, ¿qué pruebas, luchas te has acarreado tú mismo? ¿Cómo te consuela saber que Dios sigue obrando a tu favor si tú cooperas con Él? Bueno, sí, diariamente el pecado nos degrada. Nuestra imagen, que debiera ser a semejanza de Cristo, es degradada. Es cierto. Y entonces allí vemos nuestra personalidad rebelde, pero Dios nos trata amorosamente, nos da una oportunidad de moldear el carácter, dejarlo que Él lo moldee. Seguro y entonces sanando nuestra alma. Amén, amén. Entonces no temamos, hermanos, en realidad Dios es grande, Dios es poderoso, obedezcamos sus estatutos, Él estará con nosotros en todo momento. Continuaremos con la sección del lunes 11 de agosto titulada Codornices y Maná. Gracias por acompañarnos. Si no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube de La Voz. Ponle, un like. Así sea. Y comparte este estudio por las redes sociales. Amén. Bien. El leer Éxodo 16, vemos en él los patéticos resultados de una insubordinación. Desafortunadamente existe un patrón repetitivo de rebelión en estas historias de peregrinación. Sabes, hermano, el pueblo era notoriamente olvidadizo y lo más probable lo hacían adrede. Dios los había ayudado en el pasado. Les había provisto soluciones a sus problemas, pero amnésicamente permitieron que sus desafíos los cegaran.
distrayéndose de su meta, del maravilloso futuro prometido. Y ese es un problema común, incluso hoy entre nosotros. El pueblo se quejó. No tenían carne para comer. ¡Ay, el pollito! ¡Ay, ay, la carne de Egipto! Los platos que habían disfrutado. No sé si habrán probado carne de hipopótamo. No, porque eso no era permitido. Pero ellos en Egipto se olvidaron. Reclamaron exageradamente con amarga ironía. Claro, tuvieron comida y agua en Egipto, pero olvidaron la esclavitud y la brutalidad física que habían soportado allí. Pero querían satisfacer la gula. Dios los rescató de 430 años de esclavitud o servidumbre y crueldad. Aún así dudaron que Él pudiera satisfacer sus necesidades del apetito y las pasiones. Pero Dios respondió misericordiosamente. Les proveyó pan al amanecer y codornices al atardecer. La sorpresa llegó por la mañana. Nunca habían visto el maná. Preguntaron, ¿qué es esto? Esa pregunta es el mismo significado de la palabra maná en hebreo. En Juan 6:31 Jesús llamó al maná pan del cielo. Sí, fue el pan que Dios dio a su pueblo para comer en el desierto. Y al regalarles el maná, Dios les enseñó también a observar el sábado. Ay, yo sueño comer maná. ¿Cómo será hecho? Sí, en la panadería del cielo por el propio Dios. Un milagro relacionado con ese pan del cielo fue cuando Dios ordenó a Moisés a poner en una vasija un homer de maná, aproximadamente 3.64 litros, y colocarlo delante del testimonio. Éxodo capítulo 16, versículo 34, así lo afirma. Posteriormente ese maná se colocó en el arca del pacto, Hebreos 9:4, como recordatorio para las generaciones futuras. Y aunque el periodo máximo para que permaneciera intacto era de solo 2 días, del viernes al sábado, ese maná nunca se descompuso. Increíble milagro. Interesante, ¿no es cierto? Durante 40 años Dios proveyó maná a los israelitas. Claro. Cesó solo cuando ellos celebraron su primera Pascua en la tierra prometida. Cada semana ocurrían 4 milagros. Número 1, por 5 días caía una ración diaria de maná. Número 2, cada viernes la ración de maná era doble. Número 3, el maná del viernes no se descomponía para el sábado. Y número 4, no caía maná en día sábado. Estos milagros Tremendo. En realidad servían para que el pueblo celebrara el sábado. Pero también debemos añadir que se derretía el pan que sobraba durante la semana. Sobre la faz de la tierra, ¿no? Increíble. Debía ser un día de reposo. El sábado. Por eso el viernes caía doble porción de maná. Ahora, hermanos, los israelitas debían permanecer en el campamento durante el sábado y no salir a buscar maná. Debían descansar en el hogar y meditar en temas sagrados. Así Dios instruyó a Israel a rendirle adoración cada sábado. Posteriormente, los judíos pusieron en vigor estrictos reglamentos, más de 600 reglas. Nadie podía viajar en sábado más que 2.000 codos, aproximadamente 1 kilómetro. El Nuevo Testamento menciona esa distancia como el camino de un día de reposo. Hechos capítulo 1, versículo 12. Interminables reglamentos sabáticos de invención humana aún son rigurosamente obedecidos por los judíos ortodoxos en diferentes partes del mundo.
Esto difiere al sábado designado por Dios para ser una delicia, como dice Isaías 58:13. Con reglamentos humanos lo convirtieron en una carga. Notemos, hermanos, el sustantivo sábado en el hebreo Shabbat se menciona por primera vez en Éxodo 16:23. Es un descanso, en el hebreo Shabbatón. Es el primer mandato explícito sobre la observancia del sábado y contiene 3 imperativos: hornear, cocinar y reservar. Y Éxodo 16:25 añade el 4º imperativo: comer. Éxodo 16:25 al 30 afirma que el sábado es el 7º día de la semana consagrado a Jehová. Pero el sábado debía ser celebrado con alimento. El comer está estrechamente ligado a la observancia del sábado. Los mejores platos y manjares preparaba mi madre para el sábado. Dios enfatizó el milagro de comer maná en sábado, porque Él lo proveyó. Ahora, las tentaciones del enemigo suelen relacionarse bastante con la comida. En el Edén el pecado se introdujo al comer del árbol prohibido. En las tentaciones de Jesús en el desierto, el primer ataque de Satanás fue que utilizar la comida. Esaú perdió su primogenitura debido a su apetito descontrolado. Omar, esto es interesantísimo porque con frecuencia la desobediencia de Israel estuvo relacionada con la comida y la bebida. Y el mundo antediluviano. Ah, claro, con razón. En realidad, Moisés recordó a las generaciones posteriores en Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. A todos nos gusta comer. Bueno, sí. Tengo mis pruebas. Fuimos creados para que nos apetezca la comida. La abundancia de los alimentos que brotan de la tierra no solo revela que Dios desea que comamos, sino también que disfrutemos del alimento. Pero la lección nos pregunta, ¿cómo podemos abusar del maravilloso don de la comida y nuestro apetito? Yo quisiera que Nesí me contestes eso. Tú eres nutricionista registrada. Es cierto. Dime. Bueno, Omar, en la Biblia vemos claramente que Dios nos dio su patrón específico, original para nuestra alimentación, ¿no es cierto? Ay, pero somos tercos. Sí, somos tercos. Mulos. La verdad es que el exceso, las combinaciones impropias, ¿no es cierto?, perturban nuestros delicados órganos digestivos. Y sí son delicados. Ay. Nuestro estómago, lógicamente, protesta. Suplica al cerebro, por favor, cerebro, razona. Le da advertencia al cerebro para prevenir desagradables malestares. Pero como dije, somos tercos y al no hacer caso y dar paso desenfrenado al apetito, sufrimos las consecuencias. Es cierto. Hermano, hermana, nuestra salud es un tesoro. De todas las posesiones es la más preciosa. La riqueza, el conocimiento, el honor no pueden asegurarnos la felicidad cuando la salud nos llega a faltar. Que Dios nos ayude a cuidar de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Bien, pasemos, Omar, entonces al estudio del martes 12 de agosto titulado Agua de la Roca. Nosotros vivimos en un desierto en el sur de California. Cierto. Sabemos muy bien la necesidad de agua. A menudo nos restringen el agua para el riego, para lavar los vehículos, incluso para bañarnos, porque hay continua escasez. Cierto. En el desierto de Sin comenzó la caída del maná. Entre ese lugar y Refidim, los israelitas establecieron 2 campamentos, Dofca y Aluz. Se desconoce su ubicación exacta. Cuando vemos los estudios de los eruditos bíblicos, algunos aventuran que Refidim está en Wadi Feiram. Otros afirman que está en Wadi Refayid,
a unas pocas horas de marcha del monte Sinaí. Bueno, algunos dicen que esto último se favorece porque en varios textos el monte Horeb se usa como sinónimo del monte Sinaí. Era a fines de primavera y el pueblo esperaba encontrar agua en los valles. Esto quizá explique el hecho de que no llevaran suficiente cantidad de agua. Pero el lecho seco del río del valle de Refidim produjo una consternación gravísima. El pueblo había murmurado antes, ahora se quejaron amargamente. Danos agua, necesitamos agua, le suplicaron a Moisés. Era como si nadie los hubiera cuidado hasta entonces. Pero al igual que nosotros, ellos olvidaron rápidamente todo lo bueno y solo vieron los problemas. Miraron a su alrededor y solo vieron el desierto y lógicamente se desesperaron. Bueno, Moisés se vio obligado a ser como un maestro, a cargo de un grupo de niños pequeños. Cállense, les dijo, ¿de qué se quejan? Y siguieron reclamando. ¿Por qué nos trajiste aquí, Moisés? ¿Quieres matarnos? En Egipto teníamos agua. Vamos a morir de sed nosotros, nuestros hijos, nuestros animales. Quizás pensaron, oh, Moisés ya nos dio carne y pan para comer, ahora debe darnos por obligación agua. Pero su queja reflejaba más duda que fe. Los hijos de Israel tentaron a Dios, pusieron a prueba su paciencia, despertaron su santa ira. Ahora en sí, toda su trayectoria de peregrinación por el desierto es una historia de provocación. ¡Qué terribles! Y es asombrosa la longanimidad de Dios. Sí era. Salmo 78, 56 dice que tentaron y enojaron a Dios, al Dios Altísimo. Así fue. Repetidas veces, como afirma Salmo 106, provocaron la ira con sus obras, murmuraron en sus tiendas, se rebelaron junto al mar y tentaron a Dios en la soledad. Wow. Moisés permutó con el pueblo pendenciero, intentando, apaciguarlo, ¿no? Por un corto tiempo sus palabras parecieron calmar la situación, pero la sed se hizo insoportable. Volvieron a Moisés ardiendo de ira, acusándolo de haber tramado su muerte. La situación debe haber sido gravísima porque la vida misma de Moisés corrió peligro. ¿Saben? En Egipto no hay vestigio de muerte por apedreamiento. Quizá la idea de esta forma de pena capital se originó allí en el desierto, en lo que atañe a los israelitas. Indudablemente fue sugerida por la abundancia de piedras disponibles. Moisés miró al cielo y preguntó, ¿qué voy a hacer con esta gente, con estos tercos? Quieren apedrearme, Señor. Dios prometió acudir personalmente en ayuda de Moisés. Así fue. Su bondadosa presencia hizo que fluyera agua de la roca. Amén, amén. La roca es Cristo, no el apóstol Pedro. El libro Patriarcas y Profetas, 270 su página, dice, Moisés hirió la peña, pero fue el Hijo de Dios el que, escondido en la columna de nube, hizo brotar las vivificadoras corrientes de agua. Toda la multitud presenció la gloria del Señor, pero si se hubiera apartado la columna de nube, habrían perecido a causa del terrible fulgor de aquel que estaba en ella. Al proveerles agua en el desierto, Dios manifestó a los israelitas que Él sí se preocupaba por sus necesidades, que podían confiar en Él. Pero una vez más se destacó la importancia de que el pueblo debía obedecer a Dios. Siglos después, el apóstol Pablo les hizo recordar a los creyentes cristianos que la experiencia de Israel en el desierto fue única. Cristo mismo los guió y satisfizo sus necesidades espirituales y físicas.
Primera de Corintios 10:4 Así proclama, esa roca era Cristo. Como una roca sólida, Dios guió firmemente a su pueblo. Moisés llamó el lugar Masá, que significa prueba, y Meribá, que significa rencilla. Estos dos nombres deberían haberles recordado que no tentaran a Dios ni contendieran contra Él. Pero ellos cuestionaron seriamente la presencia de Dios, aunque veían evidencias tangibles, no solo de su presencia, sino también de su poder y su autoridad. Oh, bueno, Omar, aquí la lección pregunta, ¿qué cosas necesitas confiarle a Dios en este mismo momento, aunque sean sumamente difíciles? Personalmente yo veo lo que está sucediendo en el mundo, las guerras, los conflictos, las políticas, los gobiernos ineptos, Sí. pero eso no debe desesperarme. No. ¿Y a ti qué dices? ¿Qué es lo que tú debes hacer, Omar? Bueno, yo diría, sí, de que a menudo yo soy demasiado impaciente. Y yo necesito la paz de Cristo. Yo quiero que las cosas se solucionen en el momento. Y hay de aquel que no se mueve como yo me muevo, a la velocidad que yo me muevo. Debemos comenzar a confiar más en Dios y no a usar tanto la palabra ya. Amén, amén. Hermano, hermana, busca a Dios. Sus promesas son seguras. Él es tu roca, tu refugio. Pon tu confianza en Él y experimentarás paz. Isaías 26:3 dice, Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Elige continuamente poner tu esperanza en Dios y vive una vida de fe en respuesta a su fidelidad. Confía en tu Salvador eterno y amoroso. Continuemos con la sección del miércoles 13 de agosto. Se titula Jetro. No olvides compartir este estudio con otros, por supuesto, utilizando las redes sociales. Así es. Bueno, sí, bien, mira, en Éxodo 18, Moisés y el pueblo estaban acampados junto al monte de Dios. Así dice. Me imagino que Moisés añoraba ver a su esposa Séfora claro. y sus dos hijos Gersón y Eliezer. Los mandó llamar y su suegro Jetro vino con ellos. La visita del suegro. Okay. Bueno, me imagino que el reencuentro habrá sido emocionante. Y luego Jetro conversó con Moisés. Bueno, era necesario organizar a la gran nación de Dios. Leamos Éxodo capítulo 18, versículos 14 y 15, y luego los versículos 21 y 22. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. El reproche de Jetro no atañía a la técnica de juzgar del propio Moisés. No. A diferencia de lo que algunos comentadores dicen, Jetro no consideraba que fuera humillante para la gente permanecer en pie mientras Moisés estuviera sentado. Ahora, hermanos, más bien, Jetro presentó su objeción aconsejando que Moisés delegara la tarea de ciertos deberes de gobierno a otras personas cualificadas. Jetro fue sabio al aconsejar a su yerno. Es un deber sagrado cuidar nuestra salud y no sobrecargar innecesariamente nuestras fuerzas. Algunos eruditos estiman que unos 2 millones de personas fueron parte del Éxodo.
Seguramente surgían conflictos, ¿verdad? Era necesaria una estructura administrativa. El consejo de Jetro estipulaba que Moisés indicara el camino por donde debían andar, revelando claramente que Moisés debía establecer principios para garantizar la igualdad y la justicia. Moisés debía elegir varones de virtud. Jetro hizo una lista de las cualidades que debían tener esos varones: piedad, integridad moral y honradez. Fue excelente su concepto del carácter de un verdadero juez. Si hoy se requirieran esas cualidades al elegir personas para puestos del gobierno, aumentaría la fortaleza de una nación y hubiese menos tranzas o tránfugas representando nuestros países. El sistema propuesto por Jetro garantizaba un trato justo para todos. Los jefes de 10, que encabezaban las familias, decidirían asuntos baladíes. Los casos más serios serían referidos a la autoridad inmediata superior o tribunal de apelación. Las cuestiones más complicadas serían llevados a los jefes de millares. Moisés solo podía juzgar ocasionalmente. El nuevo plan consideraría prontamente los problemas. Jetro sabía que su consejo era sabio. No obstante, modestamente dejó que Moisés decidiera aceptarlo o no. Su yerno actuaba según la dirección divina. Es interesante, Omar, porque Jetro comprendió que el éxito del plan en sí avanzaría solo si Dios lo aprobaba. Solo con esa condición él sabía que Moisés lo aceptaría, ¿no es cierto? Claro, evidenciando haber recibido la sanción divina, ¿sabes? Moisés aceptó el consejo de Jetro como inspirado por el Espíritu de Dios. Así fue. Y lo más probable fue. Ahora, Deuteronomio capítulo 1, versículo del 9 al 15, indica que Moisés no dispuso la elección de esos jueces hasta después de que la ley fue dada en el monte Sinaí. Cierto. Indudablemente Moisés esperó la aprobación divina. La ejecución del plan siguió el hábito de Moisés de tratar los asuntos por temas en vez de cronológicamente. Según Deuteronomio capítulo 1, versículo 13, aparece que en vez de Moisés elegir a los hombres, dirigió su nombramiento por medio del pueblo. Claro. Y luego les confirió la autoridad de su cargo. Muy interesante. Notablemente, al ser nombrados, esos dirigentes no fueron meramente jueces, sino jefes sobre sus respectivos grupos, con autoridad sobre ellos, cuando estaban en marcha, en el campamento y en el campo de batalla también. Posiblemente, hermanos, la función militar y la civil estaban combinadas. La nueva estructura en Israel resultó en una mejor organización y eficiencia en la resolución de problemas, permitiendo que Moisés se enfocara, en las tareas más importantes. Jetro habrá considerado su visita al campamento israelita uno de los momentos más destacados de su vida. Allí recibió una información de primera mano de los hechos maravillosos del Dios de su antepasado Abraham, a quien él también servía. Su propia fe quedó fortalecida. Su visita es un relato por excelencia sobre el liderazgo piadoso. Sabes, Nessim, Moisés estaba aprendiendo y desarrollando sus habilidades de liderazgo. Claro. Como dirigente reconocía el liderazgo divino. Seguro que sí. Era un visionario, pero necesitaba aprender a delegar responsabilidades. Cuán cierto. Ahora, Moisés podría haber ignorado al anciano Jetro. Le podría haber dicho, ocúpate de tus propios asuntos. Pero no lo hizo, Omar. Y la lección nos pregunta,
¿qué enseñanzas podemos aprender de la disposición de Moisés a escuchar a su suegro que ni siquiera era hebreo? ¿Qué piensas, Omar, de eso? Bueno, sí. A veces los que tenemos puestos de liderazgo quemamos la vela por ambos lados. Es cierto. Queremos tomar todo, acaparar todo, porque a veces no confiamos que los otros van a pensar o están en el mismo carril de pensamiento que nosotros. ¿Sabes, Nessie? Necesitamos aprender las técnicas de supervivencia, determinación para escuchar y disposición a escuchar y a aceptar y ser humildes para darnos cuentas en qué hemos errado. Seguro que sí. Dios utiliza, saben, hermanos, métodos inauditos para instruirnos y también para aconsejarnos. Claro que sí. Este fue el caso de Jetro con Moisés. Claro. Sabiamente dijo el predicador Dwight Moody, es mejor poner 100 hombres a trabajar que hacer el trabajo de 100 hombres. Todos tenemos un nivel de liderazgo en nuestras vidas, hermanos. Recuerda, el buen liderazgo comienza con escuchar. Escuchar a los demás, escuchar consejo sabio y sobre todo, escuchar a Dios. Bien, escudriñemos entonces el estudio del jueves 14 de agosto titulado El pan y el agua de vida. Dios cuidó de Israel como un padre amoroso y los guió con paciencia por el desierto. Amén. Tuvo que enseñarles lecciones dolorosas cuando murmuraban. Sin embargo, con amor les proveyó agua potable, codornices, maná y les instruyó sobre cómo guardar el sábado. Siglos después, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dijo que todo lo que les sucedió a los israelitas debió ser cuidadosamente registrado. ¿Sabes, hermano? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, nos explica por qué. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La necedad de los israelitas al desobedecer a Dios causó que murieran en el desierto. Y posteriormente en su historia causó que fueran llevados cautivos a Babilonia. La amonestación que se nos hace hoy de que aprendamos la lección de la digresión de los israelitas en el desierto es particularmente apropiada, hermanos, debido a la proximidad de la segunda venida de Cristo. Cuán cierto, muchos de los israelitas perecieron cuando ya casi habían terminado su viaje a Canaán. Formaban parte del pueblo favorecido de Dios, quien les dio a conocer su ley y a sí mismo. Ese conocimiento era superior al que pudiera poseer cualquier otro pueblo en el mundo. Sin embargo, no permanecieron fieles a Dios. A nosotros se nos ha confiado el Evangelio de Jesucristo y el conocimiento profético de su pronta venida. Nos corresponde tener cuidado y velar. No debemos permitir que los engaños de la pecaminosa naturaleza humana interfieran de tal modo que estando casi a las puertas de la vida eterna, no lleguemos a entrar en la Canaán celestial. Este mensaje es primordial hoy, pues los que vivimos ahora tenemos la ventaja del registro acumulado de las épocas precedentes de la historia sagrada. Estamos, Nessie, de verdad viviendo en un tiempo crucial de la historia de este mundo, cuando el propósito de Dios deberá ser o llegar a su clímax con la segunda venida de Jesús. Así será. Y el apóstol claramente explicó que todo lo que experimentaron los israelitas es un ejemplo y una advertencia para nosotros, los seguidores de Cristo, para ayudarnos a evitar los problemas que ellos tuvieron que enfrentar.
Además de esas notables historias, Dios nos da la guía del Espíritu Santo para fortalecernos con poder, con amor y dominio propio, como dice 2 de Timoteo capítulo 1 del 6 al 7, a fin de que podamos tomar, decisiones correctas, a fin de que podamos seguir las enseñanzas de Dios. Juan dice en el capítulo 14, versículo 6, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Solo Él puede convertir nuestro ser en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 2 nos exhorta: no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Durante su ministerio en esta tierra, Jesús distinguió lecciones de los relatos del Antiguo Testamento, particularmente la historia del maná y el agua. Él usó esas imágenes para enseñar verdades acerca de sí mismo, pues fue Él quien guió a los israelitas a través del desierto. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículos 7 al 15, la mujer samaritana descubrió que Jesús ofrecía algo que no se podía encontrar en ningún otro lugar. ¿Saben decir? La sed interior, eso es interesante, de paz, gozo y felicidad solo proviene de Dios. Amén. Y solo Dios puede saciarla. Así es. Y en el contexto del maná, Jesús explicó que fue Dios, no Moisés, quien proveyó al pueblo. Claro. Declaró en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El mensaje es claro. Así como el maná en el desierto era pan del cielo, el agua de la roca fue el regalo de Cristo para saciar la sed. El significado espiritual es incuestionable, hermanos. Solo Jesús puede saciar nuestra sed y hambre espiritual. Maravillosa enseñanza, ¿no es cierto? La lección de esta semana nos dio instrucción valiosa para nuestras vidas. Amén. Recapitulemos. En primer lugar, al transformar el agua amarga de Mara en aguas dulces, Dios preparó el corazón de los israelitas para comenzar a apreciar su ley. Número 2, los milagros de las codornices y el maná presentaron el primer mandato explícito sobre la observancia del sábado. Número 3, al proveerles agua de la roca, Dios comprobó que se preocupaba por las necesidades de su pueblo, pero ellos debían obedecerle. Número 4, Moisés era un buen líder, pero aceptó el consejo de su suegro Jetro, mejorando la administración estructural del pueblo de Israel. Número 5, el maná y el agua de la roca en el desierto simbolizan el verdadero pan y agua celestial, Cristo Jesús. Verdaderamente de la abundancia de Dios recibimos bendición prodigiosa. Y la semana que viene nos traerá otro estudio bíblico incandescente. La próxima lección se titula El pacto en el Sinaí. Acompáñanos, estudiemos juntos. Y no olvides sintonizar cada programación de La Voz de la Esperanza. Amén. Este próximo viernes presentaremos el tema titulado Poder, Producto, Promesa, Precio, las 4 P's. Escúchalo, digiere, estos son 4 términos o expresiones vitales para el tiempo del fin. Amén. ¿Sabes? La Voz de la Esperanza fue establecida en 1942 por la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si deseas aprender más sobre este ministerio o deseas enviar una ofrenda, puedes visitar nuestra página electrónica lavoz.org. Dios te bendiga y te guarde, Amén. Mi hermano. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Así sea. Y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. De nuestra parte, te decimos a ti, Dios te bendiga ricamente. Hasta la próxima semana.